En el día de hoy contamos en el programa con el licenciado Andrés Terrero. El licenciado Andrés Terrero, independientemente de las posiciones que ha tenido, de las cuales vamos a hablar en un momentico, desde nuestro punto de vista, es de los dominicanos, si no el que más está calificado para darnos su opinión sobre lo que está ocurriendo en República Dominicana en el tema de un proceso sin precedentes que estamos viviendo desde hace 2 o 3 días, cuando vimos que la Fiscalía, que la Procuraduría intervino a través de una operación denominada Caracol, la Cámara de Cuentas de la República Dominicana. El organismo encargado de auditar a las instituciones del Estado que reciben fondos públicos, y otra de sus funciones es analizar las declaraciones juradas de patrimonio que presentan a la entrada y a la salida los servidores públicos que la ley así lo considera. Andrés Terrero Alcántara, hay que decir que tenemos suerte de tener a Terrero en el programa, que es expresidente de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, pero Andrés Terrero tiene otras cualidades y especialidades que nosotros debemos de señalar. Andrés Terrero es contador público autorizado primero, es auditor, y ha participado, ha sido parte de las firmas de auditores más importantes del mundo. Y tiene una combinación de experiencias en la que hoy, reiteramos, es uno de los dominicanos más calificados para opinar en todo este tema de la Cámara de Cuentas. Andrés Terrero es especialista en lavado de activos, en prevención de lavado de activos. Y cuando usted combina todo esto hoy, usted tiene las respuestas que nosotros, por lo menos, vamos a decir, desde su punto de vista y su experiencia, puede darnos hoy, porque cada quien tiene una forma de ver las leyes, los reglamentos, y se crea sus propias dudas. Terrero, bienvenido a la revista. Muchas gracias, Michelle. Gracias, Carlos. Gracias a los amigos televidentes. Aquí estamos a tu orden. En su programa. Claro, en mi programa. En su programa. Y miren que sí ya estoy. Claro que sí. Bueno, porque tiene que ser de este lado. Terrero, cuando vi la operación Caracol, solamente lo primero que hice fue coger un teléfono y preguntarte el proceso en sí. Proceso desde el punto de vista si es correcto, si es legal. Yo entendía, cuando vi experiencias anteriores, que cuando se tenía un cuestionamiento sobre la Cámara de Cuentas, un poder como este, se llamaba en el Congreso, se interpelaba, tal vez se amenazaba con un juicio público, con un juicio político, y entendíamos que el proceso para destituir o cuestionar a los jueces o miembros de la Cámara de Cuentas, de acuerdo a qué proceso se llaman, porque hay una época que eran jueces y otra época que son miembros, era vía el Congreso Dominicano. Cogí el teléfono y te pregunté y me dijiste, no, espérate.
el proceso que hay ahora, el que vimos, en el cual la Procuraduría intervino con 23 fiscales y cientos de militares y se llevaron los papeles, la computadora y todo esto de la Cámara de Cuentas, como proceso en sí, ¿se llevó el debido procedimiento? Sí, al principio pareciera que era una intervención de un poder del Estado en un poder, un extrapoder como la Cámara de Cuentas, porque el Ministerio Público es parte del Poder Ejecutivo. Pero quien ha comenzado las acusaciones formales a la Cámara de Cuentas lo fue el Ministerio Público, cuando comenzó a acusar indirectamente y después lo he dicho formalmente, de obstrucción de justicia. Pero como los miembros de la Cámara de Cuentas tienen jurisdicción privilegiada, entonces el Ministerio Público lo que hizo fue que pidió a la Suprema Corte de Justicia la intervención o la asignación de un juez para llevar el proceso. Un juez especial. Un juez especial. Y la Suprema lo aprobó, y esa jueza fue la que emitió el auto para que se hiciera el allanamiento o el descenso, vamos a llamar así, en la Cámara de Cuentas de la República. Por lo tanto, yo creo, y te lo dije desde el primer momento, antes de que llegaran las opiniones, y te dije, mira, Michelle, va a venir muchas contradicciones constitucionales porque va a haber mucha gente a propósito diciendo de que sí se llevó el debido proceso y otros van a decir que no. De hecho, Finjus, Servio Tulio Castaño, dijo lo mismo que yo dije, porque realmente, en mi opinión, ellos llevaron el debido proceso. Ahora, ¿cómo lo hicieron? Eso es lo que podemos cuestionar, en la forma en cómo se hizo. ¿Había algún riesgo para llegar a la Cámara de Cuentas en que en un momento determinado llegaran 23 fiscales de una manera muy tranquila, muy light, como dicen, y llegaran y le dijeran a los miembros del Pleno, vamos a esperar a que lleguen, y entonces cuando lleguen, mira, nosotros estamos buscando tal cosa? Eso no creo que había la necesidad de hacer el aparataje. Porque sí, en verdad es un hecho sin precedentes, inédito en República Dominicana, y yo creo que en toda Latinoamérica yo no había visto ningún país, y creo que en Ecuador una vez, el Contralor General de Ecuador, apellido Polit, que yo lo conocía, estuvimos juntos en una época en que yo era presidente de la Cámara de Cuentas, fue acusado con el tema de Odebrecht y escapó. Estaba en Estados Unidos y lo declararon prófugo. No recuerdo en qué quedó el caso, pero no se intervino la Contraloría General de la República, sino que estaban persiguiendo al Contralor General. Pero esto que ha ocurrido no había ocurrido antes que yo tenga en mi historia en los últimos años. Terrero, es legal, bien, el proceso, puede ser que haya un tema de forma y todo eso. Vamos a otra segunda pregunta. ¿Tú entiendes que cuando pase todo esto y después de ver, terminó el gobierno anterior, el mismo presidente Abinader ha cuestionado 2 ocasiones de forma directa la participación y la gestión de la Cámara de Cuentas actual, diciendo que no se hicieron las auditorías y que hasta hablaron de complicidades? Un proceso ahora como la Operación Caracol, manejado por el Ministerio Público, en el que no solo va acompañado de decir, ábreme la puerta que me llevo todo, sino del primer día, el día de la operación, se habló ¿cómo se llama cuando tú quieres encubrir cosas? Maquillar auditorías, y se habló de encubrimiento, estafa, y se habló de obstrucción de justicia, asociación de malhechores. Pero ya hoy se le ha agregado a esto una acusación directa. O sea, no estamos buscando todavía, no han hecho la auditoría de lo que encontraron. No es posible hacer la auditoría de lo que encontraron en 3 días, porque usted es auditor, y ya tenemos una acusación hasta de lavado de activos, asociación de malhechores, corrupción, enriquecimiento ilícito, ¿cómo se llama? Obstrucción de justicia, maquillaje entonces, hacia la imagen de la Cámara de Cuentas. ¿Cómo tú percibes todo esto dentro de un tiempo? ¿Tendrá de nuevo la Cámara de Cuentas
la imagen, la credibilidad que debe tener en el futuro? Mira, debo colegir, como muchas personas han dicho y como han dicho en los periódicos de hoy, que todo esto ha sido nefasto. Nefasto, funesto para la Cámara de Cuentas y su credibilidad, que estaba mermada hace muchos años, no necesariamente con esta gestión. Pero hay una gran responsabilidad de los nuevos incumbentes que serán ya en esta semana o la otra, tendrán la responsabilidad de comenzar y levantar la institución. Pero te voy a decir algo, Michelle, en el proceso. Mira, tú dijiste, comenzando diciendo de que el presidente de la República, Luis Abinader Corona, había quejado en reiteradas oportunidades. Y yo creo que hay razones para que la gente esté decepcionado con el accionar de la entidad, no de los miembros actuales, sino de la entidad. Porque nosotros consideramos la Cámara de Cuentas, cuando hicimos el estudio estratégico en el 2007, de que la Cámara de Cuentas era un lastre para la República Dominicana. Un lastre, porque no había cumplido su rol constitucional que le tiene claramente definido la Constitución de la República, valga la redundancia. Pero cuando ocurrió eso, que el presidente de la República, que es el Poder Ejecutivo, dijo públicamente, yo te lo dije aquí en televisión, para mí eso será efectivamente una intervención del Poder Ejecutivo en un poder como la Cámara de Cuentas, que era un extrapoder, o un poder especial del Estado. Porque el Poder Ejecutivo también es un ente auditable. Pero yo esperaba, Michelle, que la Cámara de Cuentas en ese momento emitiera un comunicado público. Y lo dije, y eso es lo que te esperaba. Ahora la Cámara de Cuentas hoy saca un comunicado público. Hoy. Eso es una responsabilidad del presidente del Pleno de la Cámara de Cuentas, porque es el vocero oficial. Fíjate que comenzó el proceso con lo que dijo el presidente. Después el Ministerio Público acusa. No hay acusaciones formales, Michelle, presuntas acusaciones, porque el Ministerio Público no ha emitido ningún informe formal diciendo aquí estamos las acusaciones, como lo dijo el presidente de la Cámara de Cuentas ayer. Pero ¿qué pasa? Si la Cámara de Cuentas hubiese hecho un pronunciamiento público en el momento en que el presidente hizo eso, y después también cuando el Ministerio Público dijo lo que dijo y que comenzaron los interrogatorios, porque no fue invitaciones, fueron interrogatorios, claro, que todos pasaron por allá, inclusive algunos funcionarios de la propia Cámara de Cuentas, además de los miembros del Pleno. Tenía que la Cámara de Cuentas defenderse, tenía que decir qué es lo que estaba pasando, porque eso minaba mucho más la credibilidad de la propia Cámara. No lo hicieron y parecería que ahora el comunicado es tarde. Es tarde porque el daño está hecho y ahora complica más la ejecución formal de la Cámara de Cuentas, porque el Ministerio Público se acaba de llevar los papeles, se acaba de llevar unos documentos, se acaba de llevar unos discos duros, USB y computadoras, laptops y de esto y de todo, para allá. ¿Y cuándo volverá eso para acá? O sea, ¿qué fue lo que se llevaron? Evidentemente que no es posible, como preguntaba Michelle, que el Ministerio Público después de unas horas salga a dar una declaración diciendo que encontraron las evidencias de los maquillajes. Eso no puede ser posible. No puede ser posible, al menos que en los interrogatorios que hicieron a los miembros del Pleno, ellos dijeran, mira, hay tal cosa, busquen tal cosa, los mismos miembros del Pleno, que lo dijeran ellos mismos y que ellos fueran a buscar y encontraran que había rastros de cosas. ¿Qué es maquillar un informe? Señores, el proceso de auditoría es un proceso muy complejo. ¿Cuántas personas intervienen para auditar una entidad del Estado? Primero, ¿qué pasa? Hay un plan de auditoría anual donde están listadas las instituciones que se van a auditar. Y en ese plan se agregan cosas nuevas. No, espérate. Vamos para atrás. Okay. Vamos para atrás. Terrero, nosotros decíamos, no vamos a entrar, vamos a dejar lo de las pruebas y lo de las auditorías, porque ahí tú tienes que explicárnosla como Cámara de Cuentas y como auditor. Pero yo quiero dar un paso atrás para ir descartando. Okay. Para ir descartando. Nosotros tenemos la teoría de que sí, todos los dominicanos están claros de que el presupuesto de la Cámara de Cuentas no es suficiente para auditar todas las instituciones del Estado. Y de que sus funciones son auditar las instituciones y auditar las declaraciones juradas. Y de que se toma la decisión de acuerdo al presupuesto y al tiempo
de ir auditando aleatoriamente algunas instituciones, se realiza un plan anual de auditorías. Si esto es así, yo te quiero preguntar, no nos vayamos todavía a las auditorías y al maquillaje. Vámonos a la parte, la parte antes, no, vámonos a la parte anterior. Terrero, un juez de la Cámara de Cuentas, vámonos a Abinader, vámonos a lo que dice la gente. Un miembro de la Cámara de Cuentas puede ser sometido a la justicia por no haber tomado la decisión de hacer todas las auditorías que tenían dentro del marco de sus funciones, porque al no haber presupuesto él decidió las que iban a hacer. Oye bien, entonces aquí se está cuestionando, lo primero es que un presidente de la Cámara de Cuentas o unos miembros de la Cámara de Cuentas, no en combinación con funcionarios públicos, pudieran no hacer una auditoría. No vamos a hacer la auditoría de Odebrecht. No, todavía no me quiero meter en el maquillaje, sino en el no realizar la auditoría. Yo recuerdo un ex juez, miembro de la Cámara de Cuentas, que me dijo un día, es que hay una auditoría que está lista de un candidato presidencial que era funcionario en ese momento del Estado. Pero esa auditoría no es ético lanzarla unos días antes de las elecciones. Ni prudente. Ni prudente. Se va a lanzar después de las elecciones, gane o pierda. Porque ese resultado podría alterar la posición de esa persona y de lo que la gente decida. Ahora, si él no tiene hecha, que no se preocupe. Si tiene... Entonces, hay una capacidad que tiene la Cámara de Cuentas de decidir cuándo auditar o no. Esa capacidad la maneja de acuerdo a sus funciones y a los recursos y al tiempo. Entonces, por haber tomado una decisión por recursos o por tiempo, ¿puede juzgar un juez de la Cámara de Cuentas sin ponerle la mano a un Estado? No, claro que no. No, primero porque tú tienes que comprobar que esa exclusión, vamos a decir, fue a propósito. Entonces, por ejemplo, en los casos de Odebrecht, pedimos la auditoría de Odebrecht y la Cámara de Cuentas dijo que no había dinero para hacerla, que le asignaran recursos y no la hizo. No. Suponiendo, no la realizó. No hay nada que buscar ahí adentro, porque no maquillaron nada, porque fue que no la hicieron. Eso determina una complicidad entre los miembros y... No, mira, lo que pasa es que lo que se dice, Michelle, porque reitero, primero, no hay, debo decir claro de que la presunción de inocencia está ahí, de los miembros. Nadie es culpable todavía, a nada. Y no hay acusaciones formales de nada. Todo lo que ha dicho el Ministerio Público lo ha dicho en programas de televisión, y lo ha dicho para la prensa, y lo ha dicho de todos lados. Nada oficial. Mira, Michelle, el problema del caso de Odebrecht fue el siguiente. Esa auditoría, cuando el Ministerio Público anterior le pidió a la Cámara de Cuentas que le hiciera, el presidente del Pleno dijo primero que la Cámara de Cuentas no estaba facultada para hacer esa auditoría. No que no tenía recursos, que no estaba facultada. Y yo hice un artículo el mismo día, se publicó en el Diario Libre, diciendo que la Cámara de Cuentas sí estaba facultada para hacer ese trabajo de auditoría. Que si no era la Cámara, ¿quién la podía hacer? Definitivamente después se habló un poco de presupuesto, pero la auditoría comenzó a hacerse, Michelle. La auditoría se comenzó a hacer y tengo entendido que prácticamente está hecha. Lo que pasa es que el presidente de la Cámara de Cuentas regularmente iba a los medios de comunicación a dar declaraciones sobre esa auditoría. Lamentablemente, no sé por qué. Decía que va a estar dentro de 2 semanas, que va a estar dentro de 1 mes, que va a estar dentro de 3 meses, que ya casi está lista. Lo decía el presidente de la Cámara de Cuentas constantemente, lamentablemente. Yo sé y me imagino que en el mismo pleno estaban cuestionando de que esa situación del presidente en la opinión pública. Y la auditoría aparentemente está terminada. Inclusive creo que la Cámara había dicho en un momento que habían buscado expertos internacionales a través de las instituciones de supervisión superior de auditoría en toda Latinoamérica para que le ayudaran. Entonces, ¿dónde es que el Ministerio Público acusa de obstrucción de justicia? ¿Por qué en particular? Según lo que dicen es que el Ministerio Público le ha mandado varias comunicaciones
diciéndole que quieren esas auditorías, o esas, o tal, otras. Y que la Cámara de Cuentas no las mandó. No las mandó. Pero quizás, a lo mejor la Cámara de Cuentas no justificó por qué no mandarla. Quizás, no estoy hablando de lo que ocurrió. Y entiendo que lo que había que hacer era decirle al Ministerio Público que la auditoría no estaba lista por alguna razón y que estaban en proceso. Si fue el caso. Porque cuando tú dices obstrucción de justicia es porque yo te pedí algo que tú no me tenías que darme y no me lo diste. No estamos hablando de desacato, estamos hablando de obstrucción de justicia. Te pedí algo como Ministerio Público porque yo estoy haciendo un trabajo de investigación sobre el caso de Odebrecht y de otras cosas, creo que también el tema del sistema carcelario, y ustedes no me la están dando. Y yo entiendo que ustedes la tienen hecho. Eso es lo que yo entiendo, que la presunción del Ministerio Público no fue que no lo hicieron porque faltaba presupuesto ni no. Entonces, ese es el caso primero. Pero después, en la medida en que las cosas han ido avanzando y ellos comenzaron a investigar, entonces han salido con esta relación de cosas. Asociación de malhechores, falsificación de documentos, coalición de funcionarios, complicidad en estafa contra el Estado, lavado de activos y obstrucción de justicia. O sea, real y efectivamente, pero lavado de activos es cuando tú te robas un dinero y en el caso de un funcionario, ¿verdad? Bueno, ahí tú recibes un dinero por soborno. Exactamente. Y tú lo... Exactamente. Ahora mira. O sea, si esa acusación se materializa, podría decir que ellos tienen indicios de que algún miembro de la Cámara de Cuentas recibió dinero de algún funcionario. Eso se colige y eso sí es difícil de probar. Eso es difícil de probar. Pero además, si hay sobornos ahí que el Ministerio Público diga, hay que buscar a los funcionarios. Tiene que aparecer el funcionario. Sí, porque el que da y el que recibe. ¿Verdad? La ley es para los dos. Entonces, ¿quién fue? O sea, el que dio el soborno lo denunció. El que dio el soborno lo denunció. Terrero, nosotros vamos a pasar al proceso de una auditoría. Ok, la Cámara de Cuentas, porque yo me puse a analizar ayer, digo, cuando ellos van, ¿qué van a encontrar? Yo digo... No, ¿y qué van a encontrar después de casi 2 meses están en investigación? Perfecto, pero no importa. Ahora, ¿qué van a encontrar cuando cojan todos los casos? Fueron directamente a buscar cosas que ya sabían dónde estaban porque tenían información. Cuando se hace una auditoría, se hace en la institución y se termina y se procesa en la Cámara de Cuentas, o se trasladan toda la información que valida que soporta esa auditoría, las pruebas a la Cámara de Cuentas. Cuando se hace una auditoría, se hace un dictamen. Ese dictamen, háblanos del proceso, a dónde va, porque yo sé que hasta se manda primero a la institución. Esa institución lo revuelve otra vez a la Cámara de Cuentas y luego los jueces, los miembros son los que hacen el dictamen oficial. Yo quiero que tú me hables un poquito del proceso, porque yo estoy tratando de ubicar si eso que está ahí adentro que se hizo de llevarse todo es un aparataje o realmente una auditoría que no esté, que todavía no tenga un dictamen de que hubo o no hubo indicios. Está inconclusa. De que no importa, porque si está inconcluso y los papeles están ahí, no hay forma de que tú digas que hay corrupción porque el otro no ha dado el dictamen. Háblame del proceso un poquito. Mira, el proceso comienza de la manera siguiente. Digo, no sé si me entendí. Sí, perfectamente, Michel. Tú parece que trabajaste en la Cámara de Cuentas. Mira, el proceso comienza así, Michel. Primero, si ya tenemos el plan de auditoría normal, entonces, cuando van a comenzar los trabajos de auditoría, se le manda una carta credencial al ente auditable, ¿verdad? Mire, señor fulano de tal. Terrero, habla en español, para que la gente entienda. Está bien. Mira, señor fulano de tal, aquí le estamos presentando una comunicación formal de la Cámara de Cuentas del Pleno, donde su entidad será sometida a una auditoría del año 2000 tanto al 2000 tanto. El equipo de auditoría que va a estar está fulano de tal. Este es el encargado, este es el supervisor y estos son los asistentes. Y aquí un equipo también de la consultoría jurídica. ¡Pam! Llegaremos aquí, es la carta credencial, vamos a llegar aquí el día 4 de mayo. Ya me están avisando. Preparen esta lista de cosas que nosotros queremos que usted no consiga. Perfecto. Llega el 4 de mayo el equipo de auditoría. Lo que te pedí, dámelo. Ok, aquí están todos los papeles. Comenzamos a trabajar. El equipo de auditoría con la planificación, con el equipo de supervisión, con los equipos de auditores, usted le asigna esta función al auditor, aquel va a hacer tal cosa, aquel va a revisar esto y vamos a trabajar. Y hay un tiempo que los auditores duran ahí diríamos, en el campo de trabajo, ¿verdad? En el campo de trabajo. Recabando información,
encuentran cosas que no le quieren dar, encuentran cosas que le dieron que no fue la que pidieron, en fin, muchísimas cosas más que te llaman limitaciones al alcance, o errores contables, o errores irregulares, puede ser posibles o no posibles, lo que fuere. Bueno, pues se mantienen constantemente en discusión con el ente auditable. Y vamos a decir que lo hicimos más rápido. Terminamos el proceso, ¿verdad? Y le decimos a la gente, mire, nosotros nos vamos de aquí ya. Terminamos todo, nos llevamos todos los papeles que nosotros recolectamos como auditores y se hace un acta para decirle al ente auditable que nos vamos. Mire, venga acá. Nos reunimos con el encargado, el otro, el financiero, el enlace. Mire, el equipo se va, aquí hay esto, encontramos esto, y le vamos a mandar de allá un informe. Se van a la oficina. En la oficina comienzan a trabajar los auditores que estaban involucrados y preparan su informe, su preinforme. Ese informe va a la dirección de auditoría, la dirección de auditoría revisa, hay un departamento aparte de control de calidad en la Cámara de Cuentas, en la dirección de auditoría, control de calidad, o sea, decíamos como los auditores de los auditores, para verificar que la sustentación de lo que están diciendo los auditores en lo que escribieron, en los papeles de trabajo, que están ahí, fíjate que tan difícil es desde comenzar hasta el final. Todo eso está documentado, Los auditores que estaban ahí escribieron todo lo que fueron encontrando, Y cuando ese informe está listo con control de calidad, se pasa a la comisión de auditoría que hay en la Cámara de Cuentas, que la preside un miembro del Pleno. Esa comisión de auditoría se involucra y revisa, y después que esa comisión de auditoría, el encargado, el coordinador de la comisión de auditoría, termina, dice, ok, el informe está de acuerdo, saca su punto de revisión, lo corrigen, se lo manda al Pleno. El Pleno de la Cámara de Cuentas revisa, cada uno tiene que revisar y dar sus opiniones, y cuando están de acuerdo, entonces, el presidente de la Cámara de Cuentas formalmente aprueba remitir ese informe en borrador, Michelle, en borrador al ente auditable. Eso está en la ley 1004, porque el auditable tiene que tener obligatoriamente. O sea, que el que van a auditar, antes de dictar el informe definitivo, le mandan un borrador para que lo vea. Formalmente. Y tiene además por ley 10 días para responder ese informe, que son las réplicas. 10 días. Y si usted tiene, digamos que por razones X necesita más días, usted pide a la Cámara de Cuentas, mire, denme una extensión porque no tenemos tiempo. Inclusive, eso pasa mucho cuando... Entonces, Terrero, todos los informes que están por mitad, se podría decir que no se terminaron, no se pueden usar la palabra corrupción o soborno o asociación de malhechores, porque esos informes no se concluyeron. El único que se puede decir es obstrucción de justicia porque no me terminaste los informes. Pues no me lo mandaste. Pero a lo mejor no me mandaste las excusas. Pero ¿hasta dónde? Y ahí vuelvo a la pregunta original. El tema de los recursos, el tema del tiempo, el tema de la cantidad de trabajo que tiene la Cámara de Cuentas. Pueden ser excusas, pero esa excusa hay que darla. Quizás el Ministerio Público no recibió esas excusas. Yo eso estoy hablando en voz alta, no estoy haciendo un juicio. Pero fíjate que el ente auditable, Michelle, cuando le mandan ese borrador, tiene la responsabilidad de mandar su réplica, ¿verdad? Con todos sus argumentos. Y eso entonces vuelve de nuevo a auditoría, Michelle. Y la auditoría tiene que revisar. Pero oye bien este elemento, Michelle. Lo dice la ley en un artículo. Suponte que lo que el ente auditable mandó a decir, mire, usted me dijo que yo no hice tal cosa. Y yo realmente sí lo hice, mire aquí. Entonces cuando los auditores confrontan lo que tienen ellos versus lo que dice el auditable, y dicen, mira, Michelle, mira, lo que él dice aquí, nosotros no nos satisface. No nos satisface. Y el punto de nosotros se mantiene, el del auditor. Pero ¿qué pasa en ese momento? Dice la ley que cuando eso ocurre, como no están de acuerdo, hay que poner las dos cosas. Yo tengo que poner el punto de la Cámara de Cuentas y tengo que poner la respuesta del ente auditable. Como una nota. Nota, para decir que yo mantengo el punto, pero el señor auditado dijo que no era así por tal cosa. Eso dice la ley 1004, uno de los artículos, que cuando hay divergencias entre el auditor y el auditable, hay que poner las dos informaciones. Eso es cuando diríamos puntos de control interno, puntos de cosas. Ahora, ¿qué pasa? Al final de todo esto, Michelle, hay un dictamen, como tú decías. Ese dictamen es la único que es del auditor. El dictamen es como la sentencia del juez. Correcto. Y allá en la Cámara de Cuentas hay dos. Un dictamen legal y un dictamen técnico desde el punto de vista de auditoría. Y ese dictamen tiene que decir si los estados financieros que se auditaron o la información, una auditoría especial, si fue razonable, si no lo fue, si hay una abstención de opinión, que significa no opinamos, si hay negación diciendo no estoy de acuerdo, o si hay algunas limitaciones solamente que representan salvedades. Eso los auditores, los contadores lo conocen bastante bien.
Entonces, todo eso se describe en ese dictamen. Entonces, hay que ver de lo que está diciendo el Ministerio Público, si esas auditorías terminaron y concluyeron. Y yo creo que aparentemente, conforme a lo que están diciendo, son auditorías no concluidas. Y ahí viene la tarea importante ahora, Michelle. Después de todo esto, que dentro de una semana o dos, nombrarán los 5 nuevos miembros de la Cámara de Cuentas, esos 5 miembros nuevos tienen una gran responsabilidad. Y va a aparecer gente que quieren meterse en esa... es que hay 400 gente que se entrevistaron. Pero antes de ese lío... No importa. ¿Y quién va a entrar a un sitio que...? Van a escoger 5, Michelle. Y esos 5 tienen la responsabilidad de cambiar el rumbo a eso. Y oye, ¿qué es lo que hay que hacer primero? Mi opinión. Esos 5 tienen primero que decir, ok, vamos a ver ahora mismo cuáles son los informes que el Ministerio Público está cuestionando. Esto, brum. ¿Se terminó la auditoría? No. ¿Dónde está el informe? Aquí está. ¿Y dónde están los papeles? Se lo llevó al Ministerio Público. Ah, bueno, entonces tenemos que hablar con el Ministerio Público porque hay que devolver todo esto para acá. ¿Y qué hay que hacer, Michelle? Auditar de nuevo esos informes. Auditar de nuevo esos informes. Nosotros, Michelle, cuando llegamos a la Cámara de Cuentas, encontramos 252 informes de auditorías, y lo dijimos públicamente, que nosotros los revisamos, estaban inconclusos, los revisamos, creamos una comisión de auditores del Pleno y con el equipo de auditoría, y determinamos que había que hacerlo de nuevo. No habían concluido, y lo hicimos, y lo revelamos. Ahí hay que ver hasta qué punto es factible hacer eso. Si son auditados ya es otra cosa, si ya se emitió el informe definitivo, pero aparentemente no ha sido emitido porque no ha sido publicada en la página, aunque ellos hicieron mucho trabajo de auditoría. Pero, reitero, no hay acusaciones formales, está la presunción de inocencia, el presidente de la Cámara de Cuentas lo ha dicho ayer, una cosa es decir que hay tal cosa y otra cosa es probarlo en justicia. Ahora tú dirías, bueno, pero ¿dónde le toca el juicio a los miembros de la Cámara de Cuentas, Michelle? Bueno, el juicio a una entidad constitucional como la Cámara de Cuentas se supone, como tú decías, que debe comenzar por el Congreso. Pero quien acusaba no era la Cámara de Diputados, que es el que tiene la potestad de acusar. Cuando el Ministerio Público. Fue el Ministerio Público en este caso. Y como ya yo dije que guardó la forma del Ministerio Público, la acusación va a ser por ahí. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuándo va a llegar la acusación formal? ¿Va a llegar antes de que ellos terminen su periodo? No hay forma. No hay forma, ¿verdad? Entonces, si no están ellos como incumbentes, ya no tienen jurisdicción privilegiada. Entonces, su juicio va a la justicia ordinaria. Yo te diría, y no, eso es un juicio a priori personal, que lo que más le conviene a los miembros de la Cámara de Cuentas ahora es que vayan a la justicia ordinaria. Porque el juicio político es político. Es político. Y acuérdate de lo que pasó con nosotros, tierra arrasada, sin discriminar a quien no tenía la culpa, por razones políticas, abusivamente políticas. Abusivamente políticas. Entonces, yo creo que en la justicia hay más oportunidad para poder defenderse. Y ellos ya constituyeron abogados. Está Julio Curi y está el doctor Eduardo Jorge Prats. O sea, ellos van a ir con todos sus argumentos a defenderse. Yo creo que ahí es mayor oportunidad. Y los 5 van a ir, seguro que van a ir los 5. Y saldrán gente que no tendrá nada que ver, que justificarán sus acciones. Igualmente como los funcionarios también del área de auditoría, del área de la consultoría jurídica y otras áreas que están siendo intervenidas. De lo poco que nos acordamos de la contabilidad es que tiene que haber un cuadre siempre. Entonces, en la auditoría, la falta de un cuadre es lo que realmente se pretende encontrar en caso de como demostración fehaciente de una irregularidad. O solamente, o se extiende hasta lo que es procedimiento. Mira, eso está bien, el lenguaje llano de la gente, el cuadre, ¿verdad? Cuando nosotros los auditores encontramos una diferencia, primero hablamos de razonabilidad. O sea, ¿es significativa la diferencia o es inmaterial la diferencia? Si es inmaterial la diferencia, bueno, un punto de auditoría, pero si es significativa ya trae un problema ya mayor. Claro. Entonces, ¿qué pasaría? En el caso de las auditorías públicas, eso adquiere otro matiz, porque las auditorías públicas son pecuniarias. No o sea, para los efectos, de robarse 1,000 pesos puede ser el mismo caso que robarse 1,000,000 de pesos. Sí, por ejemplo, tú puedes encontrar una vez, recuerdo que Terrero y yo hacíamos un programa y hablábamos de un informe. Sí. Y el informe decía, por ejemplo, hemos encontrado en el dictamen faltas graves, qué sé yo qué.
Oye bien. Sí, faltas graves. Pero abajo decía administrativas. Sí, sí. Sí. Y sucede que no hay régimen de consecuencia con una falta administrativa es una violación a un proceso de licitación en la que eso se parece, en la que no hay sanción para eso. Se me parece una amonestación. Se me parece como al tema de las declaraciones juradas, que tuvo el presidente que poner sanciones él. Decir, aquí no me cobran en 2 semanas el que no presente y en un mes lo voto. No, porque ahí tiene que esperar, que... Pero no hay sanciones, Carlos. No, hay sanciones, sí. Hay sanciones en la declaración jurada, pero cuando tú llegas a la conclusión del caso. Ah. Sí, sí. Cuando tú determinas, tienes que examinar... Sí, pero si la Cámara de Cuentas tiene 4,000 declaraciones juradas, vamos a suponer que tiene que examinar y solamente examina 50, sí. No puede ser cuestionada ni sometido a la justicia a sus miembros por no haber analizado las 3.500. Y yo creo que no hemos hablado de eso, Michelle, y tú lo has dicho varias veces. En realidad es un problema serio en la Cámara de Cuentas con eso, porque no hay presupuestos para lo que ellos tienen que hacer. Y cuando pero es que la principal complicidad puede ser por omisión y la omisión no está penalizada. Correcto, pero fíjate que ahí juega un papel importante el Poder Ejecutivo y el Poder Congresional, que son los que aprueban el presupuesto. Y tienen que dar, mira, el presupuesto en la Cámara de Cuentas tradicionalmente ha estado por debajo de un 60% de lo que dice la ley. 60% mínimo en promedio. Pero Michelle, cuando se le asignaron la responsabilidad de la declaración jurada de bienes a la Cámara de Cuentas, no le mandaron recursos. Y ellos no han podido hacer su labor tampoco. Y tampoco tienen los elementos de calidad. Hay mucha gente buena, pero yo insisto siempre en eso. Mucha gente me critica, pero insisto mucho en eso. Porque la calidad se consigue con recursos humanos que cuestan. Y hay que pagar para eso. Y tú tienes que tener gente con calidad además de moralidad, porque son dos cosas importantes. Pero tú tienes gente con calidad que tú vas a levantar cosas real efectivamente, porque tú tienes un proceso de capacitación, preparación, para tú poder descubrir. Nosotros los auditores auditamos 24 horas por indagación, por documentación o por observación. Terrero, las auditorías realizadas por la Contraloría General de la República o por una firma independiente, vamos a suponer, o de abogados o de auditores contratadas, vamos a suponer, en el Palacio Nacional para agilizar el proceso de las auditorías, ¿son válidas ante la justicia dominicana? No, son válidas para que si el gobierno quiere revisar lo que está pasando, la Contraloría no tiene la calidad legal para llevar a la justicia. Párate ahí. Usted lo que me está diciendo es que desde su punto de vista, nosotros no podemos pasar 4 años con el Ministerio Público entregando pruebas de corrupción y si no hay una auditoría de la Cámara de Cuentas que avale, nada de eso es válido. Eso es lo que dice la ley. Repíteme eso. Repítenos eso con... No, eso, mira, lo que pasa es, mira, los buenos abogados van a refutar eso. Buenos abogados van a refutar eso. La calidad de quien hizo el trabajo de auditoría. Constitucionalmente, quien tiene la facultad para eso es la Cámara de Cuentas de la República. ¿No funciona? Bueno, eso es otro caso. ¿No funcionó? Eso es otra cosa. Entonces, yo decía, bueno, señores, pero si a la Cámara de Cuentas le quedaban 2 meses, 3 meses, vamos a esperar eso para entonces arrancar con eso. Y sí se pueden contratar firmas, Ahora, pero vía la Cámara de Cuentas. Sí, porque aquí vino un candidato a miembro de la Cámara de Cuentas ahora, en una entrevista que le realizamos hace un par de semanas, y me decía que él tiene una propuesta que es crear un fondo en la Cámara de Cuentas para agilizar los procesos de que cada obra o cada institución en su presupuesto tenga considerado una partida para las auditorías, pero vía la Cámara de Cuentas, vía la Cámara, o sea, que quien contrate esos auditores independientes o esas firmas de auditores para agilizar los procesos, sea la Cámara de Cuentas, pero que el fondeo de la operación, o sea, lo hagan cada obra. Usted va a ser Catalina. Catalina tiene en su fondo, un 0.5% para auditorías y como se hace con la supervisión. Se le pasa esos fondos anualmente y que las auditorías vayan paralelos con los periodos fiscales. Sí, yo vi la presentación de Roberto Leonel Rodríguez. Sí, me pareció tremenda propuesta. Excelente, me pareció perfecto. ¿Pero es legal? Sí, claro que sí. No, ahora mismo no lo hay.
pues tiene que estar consignado en el presupuesto eso. Pero eso es perfectamente factible. Y con eso tú garantizas de que los fondos van a estar. Inclusive otros países lo hacen, Michelle. Otros países lo hacen. Que quede claro eso. O sea, me pareció muy interesante la propuesta. Evidentemente que hay muchas cosas en la Cámara de Cuentas que hay que corregir. Terrero, nos quedan 5 minutos y yo quiero que tú hagas yo no sé si es un mensaje, porque no es un mensaje, pero que tú dentro de lo que estamos viviendo en este proceso, ¿qué mensaje para aportarle a la situación, a la República? ¿Qué es lo mejor para nuestro país en este momento? ¿Y qué tú le dirías a los diferentes sectores, a los que están en la Cámara de Cuentas, a los que están acusando la Cámara de Cuentas, en este momento de qué se puede hacer para que esto tenga un resultado fuera de un escándalo y de un problema que se ve bonito, ¿verdad? Se ve bonito los policías, la camioneta, los baúles de documentos, pero si queremos realmente cambiar el proceso y ser objetivo, tú eres una persona preparada y creo que siempre has sido objetivo. Sí. Y entiende lo que es la ley, pero no todo es como se está planteando a nivel de, mira como tú dices, no hay capacidad de hacer las auditorías. Sí. ¿Qué tú dirías al final de esta participación? Yo pienso que todo el mundo tenemos que ir a la biblioteca de nuevo, nos volteamos en el escritorio y buscar el libro que se llama El arte de la prudencia. Para todos. Ha habido imprudencia en todas las áreas. Y pienso que ojalá que el Congreso Nacional escoja pronto los 5 nuevos miembros de la Cámara de Cuentas para que el daño, por lo menos la hemorragia pare y que se comiencen los trabajos nuevos, de esas nuevas responsabilidades, y que el Ministerio Público deje el trabajo público y haga su labor como tiene que hacerlo y tiene responsabilidades legales para eso, y que concluya con lo que tiene. Porque eso va a estar entonces en un calvario dando vuelta. Y pero para que no vuelvan a pasar las cosas, para no seguir bregando con parches, como te digo, algún tipo de sugerencias de reforma legislativa que pudiera influir en lo que son las conformaciones en lo adelante de las cámaras de cuentas después de la próxima. Hay varias propuestas de modificación de la ley 1004 y de hecho el presidente de la República, cuando estaba en campaña, había dicho que él tenía un proyecto para modificar la ley de la Cámara de Cuentas. Me parece interesantísimo. Hay muchas cosas que se pueden hacer desde el punto de vista técnico, dotar a la Cámara de Cuentas de herramientas tecnológicas de más alto nivel, tener mucha calidad y una capacitación intensiva, que haya diríamos que un acompañamiento de organismos internacionales, como se hizo con la Dirección General de Impuestos Internos en su momento. El secreto bancario impositivo a la Cámara de Cuentas, que no necesite que es una limitación que tenemos, claro, en la también. Y hay entre las atribuciones del Pleno, que es interesante. Y mira, hay un punto que yo siempre dije, y es que la composición de los miembros de la Cámara de Cuentas. Cuando yo estaba eran 9. Imagínate 9 personas, para ponernos de acuerdo 9. Después son 5, todavía mucho. Yo dije en la propuesta de nosotros que eran como mucho 3, y lo óptimo para mí es 1, que fuera un auditor general de la nación, como es en los países anglosajones. Una persona, el auditor general de la nación, con un equipo de personas técnicas capaces. Y también hizo una propuesta, por ejemplo, para la escogencia de los miembros de la Cámara de Cuentas. De que la comisión de diputados, o sea, se despegue un poquito de la política y que se componga un equipo de contadores públicos retirados, Michelle, que vayan en acompañamiento con esa comisión. Seríamos los contadores con canas. Yo no estoy ahí todavía, otros mayores, que tengan la capacidad, la calidad y la reputación pública para que ellos sean los que primero evalúen junto con la comisión. Uno que está planteando como una Suprema Corte de Justicia, pero equivalente a la Cámara de Cuentas. Correcto, para escoger, Michelle. Y un acompañamiento de eso. Además, Consejo Nacional de la Magistratura de pasados. Bueno, de pasados contadores públicos. No. Pero además que el Congreso asuma su función. Porque en la ley 1004 existe una comisión de Cámara de Cuentas para darle seguimiento al proceso de la Cámara. Sin intervención, porque el Congreso también es un ente auditable. Sin intervención. Pero el presupuesto mismo dice que la ley, que se debe formar una comisión de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores y de la propia Cámara de Cuentas para trabajar en el presupuesto y así mismo también para el acompañamiento de todos los trabajos.
y el informe anual, que tiene como compromiso constitucional la Cámara de Cuentas, que es el que usa el Congreso para dar el descargo o no al Poder Ejecutivo, que se haga adecuadamente, sustentado con bases técnicas, y que la solvencia moral de la Cámara de Cuentas se eleve con la calidad de sus componentes, tanto de sus miembros como de sus empleados y funcionarios. Además, para la Cámara de Cuentas, que no lo ha hecho, una revisión externa que debe haber de los organismos internacionales de la Cámara de Cuentas, en buen español, peer review, o sea, que es una revisión de sus pares, que por ejemplo se hacen en las firmas de contadores públicos, Pricewaterhouse, KPMG, Deloitte, Touch, BDO, vienen otras de sus mismas firmas de otros países, vienen a revisar la práctica. Pues eso mismo hay que hacer con la Cámara de Cuentas, que venga la Cámara de Cuentas o el Tribunal de Cuentas de Brasil, que a nivel de la INTOSAI, que es la International Organization Supreme Audit Institution, que es la que rige a toda la Cámara de Cuentas o todos los tribunales de cuentas, vengan a revisar, a hacer revisiones de calidad, revisiones de procesos, para asegurar de que se está haciendo lo que es adecuadamente. Bien, yo quiero agradecer a Andrés Terrero el que nos haya dado todas estas informaciones hoy, y la verdad que me siento muy bien, no por ver lo que ocurre en nuestro país con este tema, porque de ese lado lo que me da pena, y uno no sabe hasta dónde vamos a llegar a decisiones objetivas de todo esto, pero me siento muy bien con lo que tiene que ver con Andrés Terrero, porque yo creo que el tiempo, ¿verdad?, lo cura todo. Y hoy ahí estamos los que le hemos dado seguimiento a la trayectoria de lo que es Andrés Terrero, sobre todo de la Cámara de Cuentas hacia hoy. Yo creo que todo ese discurso y mensaje con que yo le pedí al final es el mismo que estamos escuchando desde el día 1 de la Cámara de Cuentas. Lo que pasa es que todo el que no quiere que le saquen cuentas, que son normalmente los que deciden, sí, ¿verdad?, no quieren que se hagan ese tipo de cambios para mejorar el funcionamiento de la Cámara de Cuentas. Dije en el día de ayer que yo no creo que nadie vaya a aparecer que quiera ser juez de la Cámara de Cuentas, miembro de la Cámara de Cuentas. Porque a mí tú no me vas a convencer de que hoy a una persona lo puedan juzgar por lo débil de los procesos y de una institución. O sea, a usted lo pueden juzgar porque usted no hizo una auditoría y eso no está penalizado. Si hay otras cosas, amén. Pero quiero felicitarte, Terrero, y quiero agradecerte porque todavía uno nota que quedan muchos dominicanos, primero que tienen los conocimientos de cómo se hacen las cosas bien. Y no mal hecha, bien hecha, sino bien hecha, bien hecha. La única forma que hacerlo bien. Y segundo, de que todo lo que tú has dicho durante tantos años salió. De la A a la Z. Lamentablemente pasó lo que llegó al punto que el vaso se derramó. Es un tema también, perdóname, las complicidades colectivas tienen que pararse. Las complicidades colectivas tienen que pararse. Y ahí tiene una oportunidad grandísima porque yo vi muchos profesionales de las finanzas públicas, de la auditoría, con experiencia sobrada, que participaron ahí en esas entrevistas. Veremos ahora la calidad de lo que sale de esos 5 miembros nuevos. Eso depende. El mensaje que todos los sectores están esperando para bien de esa institución. Bien, agradecemos a Andrés Terrero Alcántara que nos acompaña en el día de hoy. Debiera venir una temporada para la revista 110. Y vamos a una pausa, regresamos inmediatamente. Gracias.